Ajá. Vamos. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos también, porque sabemos que hay ciertos hombres que se atreven a escuchar Menopausia Rebelde, se atreven y bueno, comprenden algo mejor todo lo que nos está pasando a las compañeras. Hoy estoy súper contenta porque para este cuarto episodio de la tercera temporada tenemos a una de las que yo ya he bautizado como las menopáusicas rebeldes de Navarra, ese grupo de menopáusicas que se fueron hasta el Parlamento a exigir un plan general sobre menopausia o sobre climaterio, mejor dicho. Ella es Lidón Soriano. Bueno, ayer me mandaste el currículum, le pedí, mándame un poco de currículum, ¿no? Así y tal. Y bueno, es increíble esa pasión que tienes, ¿no? Por el estudio, Lidón, porque has hecho tantas cosas. Así que si quieres hacer como un resumen tú misma, porque al final a mí me gusta mucho que os presentéis vosotras, ¿no? De dónde viene, de cómo llegas a hacer la carrera de deporte, cómo llegas después a especializarte en suelo pélvico y estas cosas. Ujú. Pues bueno, como muchas otras personas, fui una pésima estudiante porque fundamentalmente me aburría en el aula soberanamente. Y entonces, pues bueno, ya en la época del instituto, pues empiezas a irte con amigas, con amigos y bueno, todavía fue un poco peor. Pero yo creo que en realidad sencillamente es que no encontraba nada que me motivara en serio, ¿no? Lo que más me gustaba siempre había sido la educación física y el mundo de la salud. Y al acabar lo que entonces era COU, decidí ponerme a trabajar. Empecé a trabajar en gimnasios, dando clases, bueno, dando clases varias. Y ya a los 3 años dije, madre mía, todo esto es igual de aburrido que estudiar. Y allí, bueno, pues de absoluta casualidad un día pasaba por la escuela de enfermería de Castellón y decidí entrar a ver qué se necesitaba para apuntarse. Y bueno, pues estudié enfermería, me encantó. Al terminar, a mí siempre me había gustado el deporte, pero me había presentado una vez a las pruebas y no había conseguido pasarlas. Entonces dije, venga, voy a volver a intentarlo. Y como también me gustaba fisioterapia, pues dije, venga, me voy a apuntar también. Y me cogieron en las dos, con la suerte que INEF era por la mañana y fisioterapia por la tarde. Así que estuve compaginando las dos carreras. Wow. Pues más adelante ya hice magisterio y después pues la vida me puso, porque fíjate, habiendo estudiado 4 carreras, mi único conocimiento del suelo pélvico estaba circunscrito al parto en enfermería y para que el bebé saliera bien. O sea, la madre era como un marco a través del cual aparecía el bebé, ¿no? Y ya el primer curso que hice por privado dije, pero bueno, o sea, salí tan encantada como horrorizada, ¿no? Encantada por ver el inmenso campo que se abría ahí de trabajo y de divulgación, y horrorizada por ver el porcentaje enorme de mujeres con algún tipo de disfunción a las que se estaba obviando absolutamente, ¿no? Y bueno, desde entonces ya en Madrid, en 2013, hicimos un vídeo promocional con el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Hice la especialidad allí y bueno, pues desde entonces es uno de mis caballos de batalla, ¿no? Es una pregunta que te iba a hacer, que más o menos has contestado, ¿no? Pero eso, ¿no? Como el estado del suelo pélvico de las mujeres, mujeres, vamos a decir, ¿no? Nos vamos a situar, ¿no? Como europeas, blancas, con una tasa de sedentarismo, ¿no? Por cuestión laboral, porque muchas trabajamos sentadas, luego pasamos mucho tiempo sentadas. El estado del suelo pélvico, ¿cómo está en general? Bueno, Más pues allá de está, las edades, ¿eh? Más allá de las edades, digo. sí, está muy por debajo de lo que debería estar, de media. El porcentaje de disfunción, para que nos hagamos una idea, según los estudios científicos, es de 1 de cada 3 mujeres va a presentar a lo largo de su vida una tasa de disfunción.
Y me encanta lo que has comentado del sedentarismo, porque es verdad que tradicionalmente tendemos a pensar, ¿no?, en mujeres sedentarias, en mujeres mayores, las que ya tienen este tipo de disfunción, pero desgraciadamente también tenemos mucha bibliografía científica que corrobora que el deporte, o sea, las mujeres deportistas, presentan una tasa de disfunción que en ocasiones es el doble que entre las mujeres sedentarias. Wow. Y esto lo que me gustaría que quedara claro es que no tiene tanto que ver con la práctica del deporte, sino con hacer deporte sin perspectiva de género, ¿no? Esa es la mirada que yo tengo desde hace mucho, mucho tiempo, porque el mundo del deporte, tú lo conoces perfectamente, es un mundo androcéntrico, patriarcal, donde lo que prima es el altius citius fortius, todo tienes que hacerlo lo más fuerte posible, lo más rápido posible, ¿no? Nosotras entramos en ese escenario, por supuesto, también sin querer quedarnos atrás. Yo he competido en judo y en jiu-jitsu, entonces, bueno, yo hacía lo mismo que mis compañeros y si podía un poco más, todavía más, sin entender que nuestro cuerpo y nuestra fisiología es absolutamente diferente al de los hombres, que Ujú. somos físicas hormonalmente, que tenemos un orificio vaginal que no tienen los hombres, con lo cual el deporte, haciéndolo igual que lo han hecho históricamente ellos, a nosotras nos puede provocar un perjuicio, a lo mejor no instantáneamente, pero A sí a largo largo. plazo. Ujú, Por ujú. eso es tan importante el dejar el sedentarismo, pero incorporarnos a una actividad física que sea respetuosa con nuestro cuerpo y con nuestra fisiología, ¿no? Y eso es lo que todavía falta en el mundo del deporte. Me estaba acordando de una buena amiga que ha sido, pues un poco, yo creo que un perfil parecido al tuyo a nivel de deportistas de alto rendimiento. Ella corría, ella hacía triatlón, ¿no? Y hacía triatlón mixtos, o sea, con hombres, ¿no? Competía con hombres y muchas veces ganaba a hombres y decía que hace unos años, ahora tiene, pues ha cumplido 50, ¿no? Me decía hace poquito que se daba cuenta de cuánto había como forzado su cuerpo más allá de lo que realmente quería ella, deseaba en sí, sino más bien por ese tema de tengo que ser mejor que ellos, o sea, ¿no? Como por mis ovarios, un poco cayendo un poquito en la misma, bueno, en este mundo, ¿no? De Competitivo. hombres, ¿no? Competitivo y tal, ¿no? Y que lo descubrió, además fue muy gracioso porque empezamos a correr todas juntas, las mujeres de por acá. Y ella, claro, nos podía haber dado, ¿sabes? Como, pero decidió como correr al ritmo de todas. O sea, teníamos como esta cosa de, como esa sororidad, ¿no? De mujer entre mujeres, de estar todas juntas, que daba igual si íbamos a 30 por hora o a 10, ¿no? O sea, que la cosa era... Y creo que es algo que las mujeres traemos quizá, o no es que traigamos, que desarrollamos quizá o que los hombres lo tienen más jodido porque tienen mucha presión competitiva, ¿no? No sé cómo. Sí, yo creo que va un poco unido, no sé si decir, bueno, sí, un poco a las hormonas también. Ujú, Eh, Porque al final la testosterona, ¿no?, es la hormona de la fuerza, de la agresión, de la lucha. ujú. La competitividad no es exclusivamente masculina, pero sí es muy masculina, mientras que las mujeres sí que tenemos mucha más tendencia al acercamiento, al diálogo, pero al estar inmersas también en este mundo antropocéntrico, muchas hemos sido absorbidas, o bueno, o también tenemos esa tendencia, no sé si decir natural, yo soy hipercompetitiva hasta el punto que yo cruzo un semáforo y tengo que llegar la primera al otro lado y me pico con todos los demás, aunque son absolutamente ajenos a mi competición, ¿no? Pero yo tengo que llegar al otro lado primero. Pues, es verdad que hay también perfiles más o menos competitivos, pero en realidad, en general entre las mujeres yo diría que
prima más, ¿no? Estos principios que son tan valiosos y que como profes en educación física los trabajamos, ¿no? Es decir, no importa tanto quién llegue el primero en esta carrera como que todos lleguéis a la vez, ¿no? Y Ujú. entonces ves como los que más corren, como tú comentabas, van y empiezan a dar ánimos a los que están cansados, venga, que tenemos que llegar todos juntos. Entonces es también el mundo en el que estamos, ¿no? Que Claro. prima lo céntrico, lo competitivo, ¿no? Y nosotras nos hemos visto presionadas a demostrar, ¿no? A demostrar que podemos ser tan fuertes como ellos, tan, como si ese fuera la meta a conseguir, cuando yo creo que ahí nos hemos engañado, ¿no? Nos hemos metido sin querer dentro de los patrones del sistema androcéntrico y capitalista, ¿no? Ujú. De que lo más fuerte, lo más es lo mejor, ¿no? Cuando decir, no, no, hay otros principios que son con los que yo quiero vivir, ¿no? De cuidado, de compartir, pero sí, sin Claro. querernos nos hemos metido ahí también. Sí, sí, es todo un temazo lo del deporte, la visión del deporte simplemente, ¿no? Más allá si hacemos o no hacemos, ya hablaremos a lo largo de la entrevista. Pero bueno, quería empezar un poquito lo que te decía, vamos a hablar sobre todo del suelo pélvico porque me parece que es un temazo en la menopausia, que hay muchos tabúes detrás de eso también todavía, ¿no? Y ojalá este episodio sirva para animar a muchas mujeres a tomarse en serio y a ocuparse, ¿no? del suelo pélvico, porque yo sé que hay muchas mujeres que tienen problemas de suelo pélvico, pero que, bueno, que todavía no se atreven a lo que sea, ¿no? Entonces, de primeras, vamos a hacer como si fuera esto una clase un poquito, ¿no? ¿Qué es el suelo pélvico? ¿No? ¿Qué lo compone? ¿Cuál es su ubicación? Esa sería Ujú. mi primera pregunta para situarnos un poquito. Mira, lo que se conoce como suelo pélvico, que normalmente nos vendría a la imagen un músculo, el suelo pélvico, en realidad es un conjunto de músculos pequeñitos que conforman la parte inferior de la pelvis. Se encuentra en el periné y entendemos el periné como una especie de rombo que tiene en la parte anterior el pubis, en la posterior el coxis y en los laterales los isquiones, que son esos huesos que nos duelen cuando vamos mucho tiempo en bici. Eso Ujú, sería el periné. Dentro del periné encontramos la musculatura del suelo pélvico. Em, lo interesante de la musculatura del suelo pélvico es que tiene multitud de funciones, porque pensamos, bueno, esto será para que no me mee y ya está. Pero no, es que tiene un rol sexual, efectivamente condiciona nuestra micción, nuestra defecación, pero también que se nos escapen o no los pedos. Pero es que además es, digamos, el último elemento de sujeción de las vísceras de todo el cuerpo, participa también en la postura, tiene relación con la respiración. Es decir, el suelo pélvico es un músculo que no le hemos dado ninguna importancia, pero que está implicado en un montón de funciones. Incluso, fíjate, el diafragma pélvico, igual que el diafragma torácico, son los músculos que en mayor medida somatizan la tensión emocional. De forma mm, que cuando, por ejemplo, una persona tiene un ataque de ansiedad, lo primero que te va a decir es que no puede respirar y que siente un peso aquí, se señala precisamente el diafragma, porque ese músculo se ha como contracturado de la tensión. En el diafragma pélvico pasa lo mismo y ahí están, por ejemplo, en grado máximo los vaginismos, mujeres que han tenido relaciones normalmente sexuales de disconfort o incluso de agresión y su inconsciente hace que cuando algo se acerque ahí, ¡buah!, se bloquea, ¿no? Da igual que sea un pene que sea el dedo de la terapeuta, ¿no? Su inconsciente lo bloquea y son mujeres que viven con tremendo dolor. ¿Por qué hago toda esta relación? Porque igual que el suelo pélvico está relacionado con todas esas facetas, tenemos que entender que desde todas esas facetas podemos también mejorar nuestro suelo pélvico, ¿no? O ujú, sea, es un conjunto neuromuscular de gran complejidad que ha estado, como tú bien decías, absolutamente invisibilizado y del que desgraciadamente seguimos conociendo muy poco. ujú, ujú.
digamos que has dicho tejido neuromuscular. ¿Puedes hablar de ello porque una cosa es muscular, ¿no? Y luego un poco más allá. Sí, en realidad el término más correcto sería eh, aponeurótico muscular, es decir, el suelo pélvico son músculos, pero todos los músculos están irrigados por vasos, están inervados por nervios y además todos están rodeados por una especie de fundas que llamamos fascias, y esto lo entenderemos enseguida si nos visualizamos partiendo un pollo. Cuando le quitas la pechuga al pollo, entre las pechugas aparece como una telita amarilla que es más rígida. Ujú, Esas telitas son las fascias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos fascias entre las fibras musculares, entre los músculos, unidas al hueso, en los órganos tienen fascias, es decir, todo nuestro cuerpo es una concatenación de fascias, por eso seguro que habréis oído escuchar que, ay, pues a mí me dolía, llevo años con dolor en el cuello, me han puesto unas plantillas y se me ha ido el dolor del cuello, ujú, ¿no? Que el arreglar un problema en la planta del pie va a repercutir positivamente en toda esa cadena fascial, ¿no? ujú, Y el suelo pélvico, como músculo que es, está también envuelto de esas fascias y relacionado con las fascias del abdomen, de la espalda. Por eso también problemas en suelo pélvico están muy relacionados con las lumbalgias, problemas con musculatura en las piernas. Incluso, fijaros, y esto es muy relevante y muy habitual, problemas de suelo pélvico relacionados con los problemas en el sistema, bueno, en la boca. bucodental. Wow. Ujú. Sí, sí. Sí, claro. A mí me fascinó mucho. Bueno, como vengo del mundo de la danza también, igual he tenido mucho más contacto con el mundo cuerpo, con el mundo, ¿no? Musculatura, fascia y demás, pero me llamó mucho la atención cuando estudié cadenas musculares, ¿no? En el que, bueno, empiezas a meterte en el mundo de la fascia y todo esto. No me acuerdo ahora cómo se llama el autor, no fue muy famoso. Bueno, él decía, ¿no? que la anatomía había sido estudiada hasta hace muy pocos años como una disección, ¿no? O sea, como músculos separados los unos de los otros, huesos separados los unos de los otros, las fascias, de hecho, las tiraban, ¿no? Anteriormente, cuando estudiaban anatomía, las tiraban, no le daban ningún tal, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que, ostras, ¿qué pasa con esto? Que lo recubre todo, que no tiene fin, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces creo que me gusta mucho lo que estás trayendo, pero yo lo traigo mucho también siempre, ¿no? De que somos un todo, o sea, a nivel muscular, a nivel lo que pasa en el suelo pélvico, tiene que ver, como decías tú, con cómo nos plantamos, cómo nos erguimos, cómo nos movemos, pero también cómo nos emocionamos, porque es un movimiento también, ¿no? Las emociones son un movimiento y dentro del suelo pélvico yo trabajo mucho desde el sistema energético, que seguro que lo conoces un poquito si has hecho jiu-jitsu y todo esto, ¿no? El suelo pélvico y la pelvis en sí es como la base de la casa, son los cimientos, ¿no? A nivel emocional es o la seguridad o los miedos, o el miedo, ¿no? Entonces, como también trabajar ahí todo esto es súper interesante, ¿no? Darle. Sí, totalmente. De hecho, fíjate, yo cuando doy los cursos a la musculatura interna, que fundamentalmente es musculatura de suelo pélvico y transverso del abdomen, que es la capa más interna de la faja abdominal, yo le llamo precisamente musculatura cimiento, Ujú. porque es sobre la que se asienta, ¿no? El resto de los músculos más fásicos. Y como tú bien has dicho, es que están súper directamente relacionados con el pensamiento y con la emoción. Y esto abre una puerta maravillosa porque indica que no solo cuando tenemos pensamientos negativos, que todas los tenemos de vez en cuando estamos de bajón, que todas estamos de vez en cuando, no solo llevamos a nuestro cuerpo, ¿no? A esa postura y a ese derrote físico, sino que nos abre la puerta a que a través del cambio físico podamos cambiar la manera de pensar y sentir. Y eso Claro. es una revolución brutal, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo vamos, estoy muy ahí además porque creo que la psicología, digamos, como el estudio de la mente y el intentar sanar a través de, ¿no? El psicoanálisis y todo esto está bien, pero apoyado por una terapia corporal, por volver a colocarte en tu sitio, por estar más segura y eso, vamos, o sea, es increíble, ¿no? Es muy, muy potente, muy potente. Sí. Totalmente. De hecho, un amigo psiquiatra me decía que él ha tenido muchos debates y muchas broncas con sus compañeros porque la psiquiatría particularmente pues es farmacología pura y dura a saco. Y él ya hace bastantes años empezó a quería meter grupos de actividad física. Claro, los pacientes llegaban babeando, que no se enteraban de nada, que no se movían, pero él vio en poco tiempo unas mejoras considerables. Y a día de hoy ya hay una corriente muy importante que trabaja la salud mental desde la actividad física, ¿no? Ujú. Precisamente por esta relación bidireccional, ¿no? Tan Claro. interesante. Mm. Sí, que vuelve a ser un poco lo que hablábamos al principio con la fascia. Al final somos un todo. O sea, no podemos, ¿no? Yo creo que además, si algo revolucionario puede estar pasando, ¿no? A nivel de sistema, hasta social, es volver a vernos como, o sea, salir del individualismo y volver a vernos como un todo también, ¿no? Como sociedad, como cuerpo, como, bueno, no sé, ahí estamos. Estoy filosofando un poco, pero me parece importante nombrar todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, para centrarnos un poco en esa etapa de climaterio, ¿qué pasa, qué suele pasar, ¿no? Durante esa etapa? Algunas, Mm. ¿no? Porque no todas tienen problemas, pero sí que, bueno, siempre hay una llamada ahí, ¿no? Sí, mira, muy interesante esa puntualización, porque los cambios fisiológicos nos pasan a todas, es decir, al 100% de las mujeres. Lo que diferencia es la intensidad y cómo llegamos a ese momento, ¿no? Que eso es lo que nunca nos han explicado, porque siempre nos han dicho, esto son cosas de la edad, esto es normal". No, no, pero si a ti te explican años antes que según cómo llegues al climaterio, vas a tener un climaterio que prácticamente no te vas a enterar, o va a ser un infierno absoluto. Pues bueno, ahí por lo menos tendríamos la información para poder optar, pero es que nadie nos explica eso, ¿no? Y eso de Claro. alguna forma es lo que fuimos, entre otras cosas, a proponer al gobierno de Navarra, ¿no? Es decir, que haya una información previa de calidad, no que te digan, ay, pues cuando te llegue la menopausia tendrás calor por la noche. No, 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 o sea, que nos informen de la importancia de, por ejemplo, la inflamación sistémica de bajo grado, que es algo que afortunadamente cada vez se va hablando más, pero que todavía es un gran desconocido. Y ese es uno de los elementos que en mayor medida condiciona el tipo de trastornos o la intensidad en los trastornos que vamos a sufrir en la menopausia, ¿no? Háblanos un Eh, poquito de esa inflamación, que me parece interesante. ¿A qué te refieres? Para que lo entendamos así fácil. sí, mira, la Porque se inflamación habla sistémica. mucho de inflamación. Ah, inflamación, pero ¿qué significa la inflamación? ¿De dónde? ¿Qué es? Bueno, la inflamación en los tejidos está mediada por una serie de elementos bioquímicos, entre ellos la histamina. Por ejemplo, tras un golpe se produce una inflamación porque el cuerpo necesita que a esa zona llegue mucha más sangre y lleguen elementos, macrófagos y demás para solucionar, ¿no? El Ujú. resultado de ese golpe, ¿no? Es decir, la inflamación per se es positiva. Todo lo que pasa en el cuerpo está perfectamente diseñado y es positivo. El problema es cuando la inflamación se cronifica y sobre todo cuando es de bajo grado. Ser de bajo grado significa que nuestro sistema de salud está preparado para tratar la enfermedad y los parámetros analíticos están limitados para saber cuándo un órgano entra en la enfermedad. Pero hasta que un órgano entre en la enfermedad va enfermando, ¿no? Y Ujú. ese proceso que muchas veces
es puramente sintomático, pero que el médico, si no ve un dato objetivo, te va a decir que no te pasa nada, que estás bien, tú te vas más tranquila, pero con el dolor, ¿no? Y dices, coño, pues es que a mí me duele, pero la analítica me sale bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no sabes bien qué pensar, ¿no? Lo que falla en nuestro sistema de salud es la prevención total y absolutamente, y sobre todo el no ser capaces de ver una tendencia, ¿no? Una persona no tiene un cáncer de un día a otro. Se le ha Claro, producido en un periodo muy largo, donde las analíticas le iban saliendo bien hasta que le salen mal y entonces ya ¡buah! Se desencadena todo. Ojo, le detectan un cáncer y a los 2 meses se muere. Hombre, esa persona obviamente no llevaba un tiempo muy tenía grande. un recorrido, claro. Eso es. Esta inflamación de bajo grado, además, ya está incluso no solo en artículos científicos, sino a nivel divulgativo. Yo ya he visto varios artículos, lo que me llena de satisfacción es cuando las analíticas salen bien. Hay dolor, ¿no? Que es el principal síntoma y sobre todo es un dolor generalizado. Es la típica persona, yo lo veo en consulta, a lo mejor estoy haciendo la exploración, ¡ay, ay, 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 qué dolor, ay, qué dolor! Pero ya cuando acabo la exploración de suelo pélvico, le empiezo a tocar glúteo menor, ¡ay, ay, ay, ay! Le toco cuadrado lumbar, ¡ay, ay, ay, ay! Le toco ¡ay, ay, ay, ay! Allí donde le toques le duele, ¿no? Esto está hiper relacionado con el estrés, que sabemos que es uno de los principales destructores de la homeostasis, es decir, del equilibrio, ¿no? En el cuerpo. Y, y es que podemos vivir con inflamación de bajo grado años, porque Ujú. vivimos sometidas a un estrés brutal y más las mujeres, más si tienes hijos, el trabajo, la pareja, salir, el gimnasio, o sea, todos son estresantes que se van sumando y que hacen que el estrés, que de entrada es una respuesta también fisiológica adaptativa del organismo, se convierta en un, no solo en un lastre, sino en el principio de problemas de salud muy importantes. Ajá.